Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo para traer, como siempre, análisis y comentarios de carácter interesante y sobre todo, que sean aplicables a lo que es a nuestra vida diaria en lo que concierne a un tema específico que voy a tratar y que sé que no es un tema simpático, pero lo voy a tratar de todas maneras como una forma de contribuir como ciudadano a la educación de todos los sectores de nuestro país, porque tenemos un deber cívico de hacerlo como ciudadanos de la República Dominicana, y me refiero específicamente al tema de los sismos. Pero antes de entrar en ese tema de carácter educativo, quisiera mencionar también un episodio de carácter histórico que en Washington en su época se rumoró mucho, y es que cuando iba a llegar al poder el presidente Ronald Reagan, se mencionaba que habían contratado sus asesores a un prominente intelectual inglés e historiador, Paul Johnson, para que le escribiera un memorándum de 10 puntos diciéndole cuáles eran los 10 principales problemas de los Estados Unidos. Y Paul Johnson, de acuerdo con ese rumor que circuló en Washington, hizo el famoso memorándum y lo envió, y decía en ese memorándum: el problema número 1 de los Estados Unidos de América es Cuba, el problema número 2 de los Estados Unidos de América es Cuba, el problema número 3 de los Estados Unidos de América es Cuba, y de ahí seguía hasta el 10. ¿Por qué menciono esta supuesta anécdota que circuló en Washington? Porque cuando nosotros frecuentemente tocamos el tema de Haití, es que lamentablemente el tema de Haití es del 1 al 10, en el caso de República Dominicana, ese memorándum que no se ha escrito, pero que la realidad de cada día impone el foco de la atención en la situación del vecino país. Y he querido hacer esta breve introducción porque esta pasada semana se había anunciado que el nuevo presidente de Brasil, que agota su segundo periodo presidencial, el presidente Lula, tenía programada una visita a Washington al presidente Joe Biden, y por supuesto, tal como yo lo he analizado en programas anteriores, esa presencia del presidente Lula en Washington es extremadamente importante para la cuestión, como lo decía una vez un presidente colombiano, que a la República Dominicana la habían dejado sola con el caso de Haití. Ese fue el presidente Uribe que dijo eso en una oportunidad. Y en una situación como esta, si el presidente Lula visitó o va a estar en tren de visitar al presidente Joe Biden, hay un punto muy importante, y es que él fue el presidente que en su periodo de gobierno anterior acogió las sugerencias en una conversación que tuvo con el presidente Chirac de Francia y el presidente George Bush hijo, de que fuese el ejército brasileño el que dirigiese los cascos azules, que finalmente la MINUSTAH estuvo por 14 años en Haití. Esa nueva presencia del presidente Lula en Washington es sumamente importante para la República Dominicana si nosotros logramos que en su agenda bilateral con el presidente Joe Biden se introduzca el tema Haití. Porque pocos países de América Latina, y estamos hablando de la séptima economía del mundo, que es Brasil, le prestaron tanta atención a Haití como lo hizo el ejército brasileño por instrucciones del presidente Lula en aquella oportunidad. Por eso he querido mencionar este tema antes de pasar
al tema de carácter educativo que voy a agotar, que ya una vez, hace unos meses atrás, lo mencioné, no era un tema simpático, porque se refiere al tema de los sismos, pero tiene una doble vertiente, y es que habiendo ocurrido lo que ocurrió en Haití hace muchos años, y recientemente también en el sur de Haití, por la placa tectónica en la que está el sur de la República Dominicana, hemos querido en esta oportunidad traer a la consideración de ustedes las vivencias que quien les habla ha tenido en relación con la cuestión de los sismos. Hice ese programa hace unos meses atrás invitando al gobierno de turno a que a través del COE o mediante los mecanismos que disponga, puede ser inclusive con la adopción de un reglamento de lo que es la legislación para lidiar con situaciones de emergencia, para que en todos los edificios públicos y privados de la República Dominicana se hagan ejercicios de desalojo ordenado de esos edificios como ejercicios, por lo menos cada 3 meses, durante un periodo de 2 años, hasta que la población se forme el hábito de ver que en cada piso de los edificios, dependiendo de la altura de los mismos, se forme una cuadrilla que todo el mundo los conozca, que sepan qué pisos tienen prioridad en el desalojo de un edificio y sobre todo cuál es el punto de reunión seleccionado en un área de árboles o en un área que no haya edificios cerca y que el personal esté educado y entrenado para salir de los edificios, saber cuál es el punto de reunión y sobre todo, a partir de ahí también toda una serie de medidas que tienen que educarse la población para saber cómo comportarse en el caso de los sismos. Es muy importante, y yo tengo aquí, por ejemplo, una hoja que fueron las instrucciones que se dieron en el 2004 a cargo de Doug Cobb, que fue el jefe del Grupo de Rescate y director de desastres del Grupo Internacional de Rescate Norteamericano, más conocido como ARTI, el equipo de mayor experiencia en rescates del mundo. Y esas informaciones pueden salvar vidas en el caso de los sismos. Voy a explicar en la próxima sección cuáles son esas medidas y sobre todo la importancia que tiene el desalojo ordenado de los edificios, la selección del punto de reunión y otras medidas más que voy a explicar en la próxima sección. Hacemos una pausa y retornamos inmediatamente. Hay 2 cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el pilón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Ellos son Ana, Jorge y Juan. Los 3 son dueños de negocios. Ana quiere un vehículo para su nuevo emprendimiento. Jorge tiene una constructora y requiere una nueva flotilla de tractores. Y Juan trabaja con paneles solares y necesita comprar en gran cantidad. Ellos van a adquirir lo que su negocio necesita con Leasing Popular, porque saben que van a tener hasta 100% de financiamiento y plazo de hasta 7 años para pagar. Mayor ahorro gracias a los beneficios fiscales del producto. Así como ellos, tú también puedes seguir progresando.
Leasing, un salto inteligente para que tu negocio avance. Bien amigos, continuamos con este programa que, lo repito, es más de carácter educativo y sobre todo para preparar conjuntamente con nuestras autoridades del Comité de Emergencias, el COE, a lo que son precisamente las medidas que ya se han adoptado en otros países, incluyendo esa persona que mencioné del grupo ARTI. Hizo en 1996 una película que probó que el método de sobrevivencia era correcto y que esa película fue hecha en su oportunidad, estamos hablando de 1996, por el gobierno de Turquía, el gobierno federal en Estambul, y demostró precisamente esa película educativa que cuando había cualquier situación de sismos, podría haber hasta un 100% de sobrevivencia para las personas que usen lo que se llama el triángulo de vida. ¿Qué es el triángulo de vida? Bueno, si ocurriese durante la noche y usted está acostado en su cama, lo único que usted tendría que hacer junto a su familia es acostarse en el suelo al lado de su cama en posición fetal. Es decir, que se forma entre la cama y el suelo en una diagonal, en caso de que hayan desprendimiento de porciones del techo, se forma ese triángulo de la vida, y si usted está en su cama y usted se bajó de la cama, se pone en posición fetal al lado de la cama, y en caso que haya desprendimiento de partes del techo, usted quedaría dentro del triángulo de la vida, y una gran cantidad de personas en el mundo ha salvado su vida en caso de sismos, precisamente practicando eso. No tiene que ser necesariamente su cama, puede ser de un mueble muy pesado que pueda soportar precisamente el peso de desprendimiento de parte de los techos, y en esos casos también uno identificar lo que es ese triángulo de la vida. Es importante recordar este detalle para saber en su casa o en su apartamento donde hay muebles pesados para poder formar lo que se llama el triángulo de la vida, o al lado de su cama, independientemente también del hecho de que hay otras recomendaciones que son muy importantes. En una oportunidad en la que estuvo como invitado el ingeniero Eliosiris Perdomo en la escuela EFEC de elecciones de la Junta Central Electoral, él nos dio una charla de cómo prepararse para la ocurrencia en caso de sismos. Y se sorprendió mucho cuando él hablaba y mencionó un pito, y quien les habla le enseñó, se sacó del bolsillo precisamente este llavero que ustedes ven aquí, con un pito y un foco también, un foco para iluminar, porque ese pito ha salvado numerosas vidas de personas que han quedado atrapadas en habitaciones o en sótanos para escuchar. Las personas, un pito simple de policía, además de que sirve de alarma en casos de seguridad también, porque cuando suena un pito, definitivamente si hay alguna amenaza de delincuentes, pues esa gente sale corriendo. Pero el ingeniero Eliosiris Perdomo se sorprendió mucho de que yo tenía mi pito, algo que yo he hecho con mi familia, siempre les he dicho que hay que tener un pito. Y por otra parte, hay que tener también botellas de agua regadas en los apartamentos, en cada habitación, porque las personas sin beber líquido pueden estar 3 días
y por eso la necesidad de tener botellas de agua distribuidas en las habitaciones para no deshidratarse es otra medida también que se recomienda. Pero sobre todo es muy importante tener un pito siempre a mano, porque así los equipos de rescates y los perros que los acompañan pueden oír el silbido de ese pito e identificar, por lo menos en las 48 horas siguientes. En el caso de Turquía recientemente vimos milagrosamente, el poder del milagro existe siempre, cómo un padre y un niño pudieron sobrevivir 54 horas después y ser rescatados. Pero es muy importante adoptar esas medidas, independientemente de que también, si ustedes lo consideran prudente, tener una mochila donde en esa mochila tengan sus medicinas, pasta de dientes, cepillo, aparatos de afeitar, medicamentos, también en esa mochila unos tenis ligeros para, si tienen que salir corriendo, tener unos zapatos cómodos que puedan caminar muchas distancias, y una recomendación que aparentemente sonaría un poco rara, es que uno debe identificar una casa que sea de un piso de algún familiar donde uno pueda ir a aterrizar en caso de ocurrencia de algún sismo. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes. El viaje continúa, porque quedan muchos caminos por explorar, nuevos destinos por alcanzar, puentes por cruzar y lugares por visitar, porque aún no queremos parar. Chevrolet, Find New Road. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con este tema de carácter educativo y que ya al inicio del programa decíamos que sabíamos que no es un tema agradable, pero como ciudadano y por un deber cívico debemos de compartir estas informaciones, sobre todo en caso de sismos, porque tanto la falla que afecta a toda la región sur, inclusive Haití, a Puerto Rico, de este lado, independientemente de la falla del norte también, hace que debemos de estar preparados, tener esa mochila preparada con los medicamentos, identificar los muebles pesados que hay dentro de nuestra casa o nuestro apartamento, para saber a dónde está el triángulo de la vida que, de acuerdo con estos equipos de rescate profesionales, han salvado tantas vidas, adoptando la persona a la posición fetal e identificando con tiempo ese triángulo de la vida. Invito pues a nuestras autoridades a hacer en los edificios públicos esos ejercicios de desalojo por cuadrillas en cada piso. Me tocó en los años que estuve en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, ver cómo se hacían esos ejercicios de desalojar un edificio en una forma ordenada y luego un punto de reunión en un parque que estaba a 3 cuadras
de New York Avenue 1300, y sobre todo que para las personas impedidas inclusive habían unas sillas de ruedas que esos impedidos, con perdón, se bajaban de espalda en la silla de ruedas en el caso de tener que bajar por escaleras, porque no se pueden usar los ascensores en situaciones de ese tipo. Es importante, pues, esos ejercicios de desalojar ordenadamente los edificios y, por supuesto, que si usted está más arriba de un piso, si usted le da tiempo de bajar del tercer piso hacia abajo y salir a la calle y alejarse de los edificios, si usted está en un piso más alto que un tercer piso, las recomendaciones de los equipos de rescate es que usted identifique siempre el triángulo de la vida para tratar de buscar las áreas donde usted se pondría en posición fetal y sobre todo, si hay desprendimientos de áreas del techo, usted quedar en una posición fetal y tener siempre su pito de policía a mano o un silbato puede ser también, puede ser un silbato. Y se aconseja también que en esa mochila de emergencia con las medicinas usted introduzca un foco de pilas si hay ocurrencia de algún sismo en la noche. Es importante pues estas recomendaciones darlas a conocer a la familia y estar preparados y sobre todo poder hacer esos ejercicios, sector público y sector privado también, para poder proteger a nuestras familias. Sabemos que este no es un tema simpático, nadie quiere un concurso de simpatía, pero hay que educarse y estar preparados para proteger a nuestras familias, sobre todo educar a nuestros niños también para mantener la calma y control en el caso de esas ocurrencias y pedirle a nuestras autoridades que a partir de ahora inicien ordenadamente esos ejercicios colectivos con el sector privado del desalojo de edificios. Yo vi el 4 de agosto de 1946, es un recuerdo de carácter personal, yo tenía ya unos 10 años de edad, la tierra ondular delante de mí en la José Gabriel García, esquina calle Cambronal. Concluyo este programa pidiéndole a Dios, a la Virgen de la Altagracia, a nuestro Señor Jesucristo, que protejan siempre al pueblo dominicano y a todos los países del mundo de estos fenómenos de la naturaleza. Concluyo este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno cuando decía, en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.